Es una guerra contra las pandillas. Así abandera el gobierno el régimen de excepción en el que El Salvador ha estado en estos 35 días. En este tiempo, la cifra superó las 20.000 capturas. Entre los detenidos hemos visto hombres, mujeres, jóvenes, menores de edad y hasta adultos mayores. Según el experto en criminología y temas de seguridad Ricardo Sosa, estamos en la cuarta generación de pandillas que se ha levantado en el país, grupos criminales que tomaron fuerza en los años 90 y evolucionaron no solo en su accionar, sino en la forma de operar, algo que hace más complejo el combate a estos grupos criminales. Esta cuarta generación que yo la estudié, la investigué y la publiqué desde la década anterior, pero que fueron ignorados, fueron desconocidos los conocimientos a través de los tomadores de decisión del Estado y de la sociedad misma salvadoreña, que es lo que yo quería alertar en aquel momento, que esta cuarta generación, de acuerdo a mi investigación y a mis estudios, tiene dos características fundamentales. La primera es que es la vida plena política de la pandilla en El Salvador. ¿Por qué? Debido a que no hay programa de televisión, no hay programa de radio, no hay medio de prensa escrito y de multiplataformas, de redes sociales, que no esté hablando de las pandillas desde la década anterior. Esa es una vida política, no política partidaria, sino una vida pública. Y en segundo lugar, es una vida de esta cuarta generación, es una vida plena de crimen organizado transnacional, donde el dinero fue tanto que comenzaron a involucrarse en actividades de lavado de dinero a través de negocios fachada que les han permitido camuflajearse en la sociedad. El régimen es en todo el país y en lugares como Morazán, por ejemplo, ya se han realizado unas 300 audiencias de detenidos y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos destacó que están vigilantes de estos procesos. Después de que inició el régimen, la aplicación del régimen, saben ustedes que en San Miguel se han habilitado 3 juzgados especializados más. Entonces ahora tenemos 4 porque ellos tienen que ver todo la parte de la zona oriental. Todos, desde La Unión, Morazán, Usulután, San Miguel, son llevados a los juzgados especializados de San Miguel. Así es que las audiencias se están celebrando allá y entendemos, por supuesto, que son vía virtual porque ellos actualmente están en los penales. También los defensores de los derechos humanos tratan de darle orientación a los familiares de los capturados. Las personas por lo que más se preocupan es por los términos. Recordemos que el régimen ya establece que son 15 días para celebrar las audiencias. Nosotros hemos constatado como Procuraduría que las personas efectivamente que estén detenidos bajo el régimen de excepción no han permanecido aquí incluso en la Bartolina, sino que han sido trasladados al penal de Izalco, fase 1, fase 2, 3 y últimamente a Mariona. Eso es parte de lo que está encargado la Dirección General de Centros Penales juntamente con la Policía Nacional Civil. Se nos ha notificado, por ejemplo, los primeros que fueron detenidos ya se les celebró audiencia. Hemos registrado, bueno, nos han notificado porque acordémonos que de toda persona detenida, la Constitución dice que el procurador debe ser notificado. Eso no es una obligación legal, tanto bien sea juez de paz, fiscalía, policía o cualquier otro juez, está obligado a informar sobre la detención. Esta parte institucional juega un rol importante, pues hay abogados que incluso hacen falsas promesas, según lo constató el experto Ricardo Sosa. Yo desarrollé un trámite de trabajo en el sector del centro de gobierno y me llamó la atención mientras caminaba que frente a la Procuraduría había una cola alrededor de 100 a 150 mujeres con niños y me acerqué y comencé, primero consulté con uno de los que anda vendiendo todos los insumos ahí alimenticios y le dije de qué era esa cola y me dijo son las mamás, las esposas, las compañeras de vida de personas que están privadas de libertad. ¿Y qué están haciendo ahí? Están entregando los documentos para que salgan en la audiencia. Me llamó la atención y comencé a preguntarle a algunas señoras que estaban ahí
y le dije que cuál era el motivo de la cola y qué le estaban requiriendo. Mientras también estaban abogados en el libre ejercicio de la profesión ofreciendo los servicios. Obviamente pensaron que posiblemente yo era un familiar o una persona de interés en la cola, y comencé a escuchar la negociación, cómo le ofrecían sacarlos en la primera audiencia de 500 a 1.500 dólares, y que si la persona, el familiar, era un imputado sobre el cual recaía un nivel de mando en la estructura de la pandilla, el valor de la audiencia inicial se incrementaba de 3.000 a 5.000 dólares. De tal manera, licenciado, que a mí me generó un malestar, y a uno de los abogados le dije, con todo respeto, no engañe a las señoras que están acá. Esas personas, la Fiscalía General de la República, a través de los requerimientos fiscales, va a presentar los indicios que le van a permitir a la jueza o al juez especializado decretar la instrucción formal con detención provisional por las reformas al Código Penal y Procesal Penal. Por lo tanto, creo que hay un llamado también a no aprovecharse de la población. Al final de esta semana, que concluyó un régimen e inició una prórroga del mismo, es importante evaluar los alcances de la necesidad de esta medida y los resultados que se han o no dado con su implementación. Buenas noches, llegamos al viernes 29 de abril. Hoy analizaremos varios temas de país. Por supuesto, el régimen de excepción no está fuera de contexto, pero también queremos ver la coyuntura. Ya estamos al borde, dijéramos, del primer año de la Asamblea Legislativa. Como han visto nuestras invitadas esta noche, el desempeño de esta. Estamos también a las puertas de una marcha que, según se ha dicho por el ministro, incluso van a ser prohibidas, o fueron prohibidas, mejor dicho. Ya, en fin, hoy será un programa muy interesante. Tengo en el estudio a Betty Arana, columnista y abogada, defensora de los derechos de la mujer, y Fátima Ortiz, columnista de medios impresos, abogada y activista de derechos humanos. Jóvenes, buenas noches, un gusto tenerlas. Buenas noches, gracias por la invitación, aquí estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y a todas, y estamos acá para conversar un momento. Bueno, quisiera ver, ya para cerrar con broche de oro esta semana, no podemos deber el hecho que vamos a ver 20.000 capturas que lleva ya el plan. Debo reconocerlo, creí que cuando iba a bajarse, que iba a finales de mes, esto se va a tender a estabilizar, pero lejos de disminuir, ha aumentado, sí. ¿Verdad? ¿Cómo ven ustedes? ¿Conveniente o no la extensión del régimen? Yo de hecho era también de las que lo sugería, ¿verdad? La ampliación, porque el gobierno habla de 70.000 pandilleros, ¿verdad? Pero yo sigo insistiendo que son a cerca de unos 100.000, porque hace unos 3, 4 años más o menos eran 85.000, y yo no he visto que eso disminuya, al contrario, yo creo que fueron subiendo. Entonces, el hecho de tener, digamos, porque se había planteado que la primera semana capturaron como a 5.000, entonces, multiplicando eso, digamos, por el mes, iban a ser más o menos unos 20.000. Yo incluso lo dije en un programa que iban a ser más o menos los 20.000 y exactamente, ¿verdad? Así sucedió. Pero ¿de qué sirve de que solamente se capturen 20.000 y se dejan, según los números del gobierno, ¿verdad?, 50.000 afuera? Entonces estos tendrían como las herramientas necesarias para seguir reclutando. Y ese es uno de los miedos que yo tengo, ¿verdad? Que yo digo, bueno, se puede hacer mucho por llevarlos a las cárceles, tenerlos ahí guardados, pero el problema es los que se quedan. Y otro punto bien importante también, Julio, es que cuántos cabecillas han capturado. Y acordémonos que también atrás de esos cabecillas también hay personas que están en el narcotráfico y hay incluso... Bueno, desconocemos porque hasta ahorita no ha habido ningún exactamente. Informe. Entonces no ha habido un informe de cuántas personas así, porque lo que vemos es como los que están en mandos intermedios y los de abajo, ¿verdad? Pero a mí me gustaría saber qué está pasando con los cabecillas, saber qué ha pasado con esas personas que dieron la orden ese fin de semana negro, ¿verdad? Fátima, Betty ha dicho, mire, era necesario, incluso sugería la prórroga de esto. ¿Crees tú que las condiciones que motivaron el régimen de excepción
subsisten para haberse dado una prórroga? Yo soy de las que no está de acuerdo con el régimen de excepción desde la primera como régimen, vez. ¿no? Como Digamos, régimen ya de excepción con para el combate a los grupos criminales. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con la prórroga, ¿verdad? Quizás porque considero que esta es solamente una arista y una herramienta que tiene el Estado para el abordaje del problema, porque el problema es demasiado inmenso como para abordarlo solamente el combate directo frontal por medios de los cuerpos de seguridad. O sea, aquí tendríamos que estar hablando de rehabilitación en los centros penitenciarios, de qué van a hacer con toda esa gente y sobre todo de prevención de la violencia, o sea, seguir previniendo. Y además de cortarles el flujo de dinero y de activos que tienen estos grupos criminales. ¿Y tú crees que con un instrumento normal pudieron haber hecho lo que se hizo? Lo que sucede es que no sabe, o sea, lo que hemos visto son las capturas, pero en realidad no sabemos por qué delitos, qué tantos han sido los cabecillas, qué tanto van a desarticular realmente el flujo de activos, porque tenemos que saber que los diferentes grupos criminales manejan mucho dinero, ¿verdad? Muchos bienes. Entonces, pueden estar adentro, por supuesto, pero ¿y si todos los negocios quedan afuera o no se tiene la capacidad de poder entablar, ¿verdad?, los juicios de extinción de dominio y que el CONAV no tuviera la capacidad de manejar los negocios? Entonces estaríamos ante un problema muy grande. Ahora, es bien importante, es bien importante, acaba de mencionar, de los juicios de extinción de dominio, quienes tienen esas propiedades grandes que hablábamos de que algunos pandilleros hasta tienen quintas o ranchos en el mar, esos son los de arriba, Julio, son los de arriba y como te dije antes, posiblemente se esté capturando a mandos intermedios o a los de abajo. Bueno, entonces, no sabemos la verdad. Sí, no sabemos, porque no nos han dado un informe ni previo a lo que ha pasado. Individualización en la hora del requerimiento. Exacto, pero también agregar que en la parte de rehabilitación que lo menciona Fátima, sí, yo estoy de acuerdo, pero ahorita en este momento creo que lo que se debe de hacer y enfatizar es en la represión. Claro, va a llegar un momento en el que se van a tener que recuperar las comunidades en la parte de la prevención, ¿verdad? Van a tener que recuperarse las comunidades, la parte educativa, qué sé yo, llevar los cubos a esas comunidades. O sea, eso pienso yo que se tiene que hacer para evitar que haya un repunte más adelante, ¿verdad? Entonces, por eso también era importante que se ampliara el régimen de excepción. No soy de la idea de que se deba de estar mucho tiempo en esto. Yo pienso que entre más rápido, mejor, ¿verdad? Bueno, unos dicen que hay que tenerlo... Unos dicen que un año, unos dicen que... Cuando el carácter permanente. No, pero no, porque entonces ya no sería régimen de excepción. Sí. O sea, ya no sería régimen de excepción. Entonces, bueno, este país ha vivido más de 10 años en régimen de excepción. Cuando estábamos en la guerra, exacto, cuando estábamos en la guerra pasó. Pero yo soy de la idea de que debemos de evacuar este problema lo antes posible porque tenemos que trabajar en la parte preventiva. Entonces, allí sí, si nos tardamos mucho tiempo en la parte de la represión, entonces la parte preventiva la podemos dejar de lado y esto puede provocar un repunte. Muchos nos dicen, Fátima, bueno, y si es la misma policía, la misma Fuerza Armada, la misma persona, ¿por qué no se había tomado estas decisiones antes con gobiernos anteriores? No, y ha sido no solamente este gobierno, sino que gobiernos anteriores, ¿verdad? Que estamos jugando como al mismo guión a algunas recetas ya establecidas, o sea, a volver a invertir en armas, a volver a invertir en los soldados, o sea, nunca se ha podido dar un salto. Creo que en algunos momentos de la historia hemos tenido algunas aproximaciones a dar el salto de calidad, pero no se logra porque lo inmediato come a lo importante. O sea, vamos sobre el sexto día sin ningún homicidio. Sin ningún homicidio. Pero ustedes saben, o sea, los homicidios son importantes, por supuesto, pero hay más delitos. Y además hay muchos que no han bajado. O sea, una habla con las comunidades porque tienen la posibilidad de acercarse a la gente de a pie, ¿verdad? Y le dicen, a mí yo sigo pagando extorsión. A mí me siguen sacando de mi casa. O sea, me han pedido que me vaya de mi casa. Entonces, yo creo que también medir solo el éxito de seguridad ciudadana solo por homicidios no es lo correcto, ¿verdad? Pero yo creo que hay mucho que hablar. Y no, a mí me preocupa toda esa gente en las cárceles. O sea, de verdad. A mí no me preocupa. Que vamos a ver. No, o sea, ¿saben por qué me preocupa? Porque es un gasto para el Estado también. Sí, o sea, ahí sí me preocupa. O sea, digo, porque aunque los familiares les den las remesitas que les envían o no sé qué,
hay un gasto, un desgaste además. Desgaste para los funcionarios, desgaste para la hacienda pública. Esa parte me preocupa. Y sin, ¿cómo se llama? Sin ningún beneficio, porque estas personas no van a entrar pronto a los programas, al Cero Ocio. No van a entrar pronto. ¿Cuánto tiempo van a estar dependiendo del Estado? Entonces, es más, yo creo que ni van a entrar porque ese tipo de personas y ese tipo de personas es mentira. Esas personas ya no se pueden reinsertar a la sociedad. Porque la Constitución permite que los centros penales sean, digamos, centros de readaptación, rehabilitación. Pero sabemos que ese no es el rol. Lejos de eso son máster en delincuencia, pero aún así ya los centros estaban, dijéramos, con problemas de hacinamiento y con estas pero capturas. Estos problemas de hacinamiento vienen desde lógico, desde por eso siempre, digo, pues, con esto todavía, pero ¿no te parece que, como decía hoy, el jueves, ayer, un diputado, que es mejor tenerlos adentro que afuera? Yo pienso que es mejor tenerlos adentro que afuera, porque afuera están extorsionando, afuera se están enriqueciendo, afuera se están fortaleciendo, afuera lo peor, están asesinando, y todo pandillero que inicia ya asesinó. Entonces las posibilidades de poder que esta persona se yo no creo en una reinserción de este tipo de personas. Es más, yo apoyo la pena de muerte porque esto más adelante nos pudiera ayudar incluso a mandar un mensaje a la sociedad, pues de que ya no es ni siquiera estar 45 años presos como lo posible que... No veo muy convencida sino que lo que pasa es que el tema de la pena de muerte es algo delicado. Y quizás mi opinión en referencia a que estén adentro o estén afuera, uno de los grandes peligros es el fortalecimiento de ellos adentro y de para ellas ti adentro. Se podría fortalecer allí. Sí, mi opinión es esa, ¿verdad? Y según lo que hemos estudiado, tiene mucha lógica. Porque además están 24/7 conviviendo, sobreviviendo, entonces hay un... Y el grado de estrés que puedan pasar ahí. Al final, no todos, han quedado muchos afuera. Pero allá están criminales, en cambio afuera está la sociedad civil inocente también. No, lo que pasa es que también estamos hablando de todo su engranaje familiar y comunitario. Afuera han quedado mamás, hijos, parejas, hermanos jóvenes. Entonces, esa gente es la que... Tendríamos que haber llevado como planes paralelos, ¿verdad? El plan, es que no se podía porque las 87 muertes vinieron ipso facto, sorprendieron, y por eso es que no se había hecho nada, porque no había habido una acción de esa naturaleza. Pero, y también no se había hecho nada, no se había hecho nada también porque no había habido voluntad política, porque Julio, yo siempre lo he dicho, aquí hay muchos sectores que se benefician de la delincuencia y entre ellas está la empresa privada, y allí tenemos también algunos incluso diputados que todavía están, que han tenido agencias de seguridad. Entonces toda esta gente se ha venido beneficiando de la violencia, porque las pandillas no solamente extorsionan, también hacen narcomenudeo. O sea, sí, son los brazos armados exacto. Del crimen organizado. Y otra cosa, alguien me criticaba a mí porque yo les decía de que el problema de El Salvador tenemos que resolverlo porque también se extiende a otros países como Honduras, por ejemplo, y decía que no, y me criticaban por eso. Pero es que las pandillas ya pasó de ser un problema nacional, es un problema transnacional. Es un problema transnacional, y si nosotros no lo resolvemos aquí, esto se va a extender, y bueno, va a ser peor. Yo aplaudo que el presidente Bukele haya tomado la decisión de esta naturaleza. Hay que tener mucho valor para hacerlo, porque hay un montón de instituciones en contra, incluso personas, pero ya era necesario. Fátima, ahora, ¿tú no crees que los anteriores no hayan... No, porque si hubiera existido un control del territorio, no hubiera pasado eso. Entonces, pero lo hubiera ya no existe. Lo hubiera ya no existe. Pero yo, o sea, es mi opinión, Betty. Sí, claro. O sea, yo tengo que decirlo porque yo en eso creo. O sea, a partir también de cómo estás diciendo que si hubieran tenido control no se hubiera pasado los muertos. Exactamente. No hubiera pasado esa racha de muertos. Si hubieran actuado desde el 94, ya estamos sobre no la hubiera situación no hubiera pasado y la cosa. Yo ahorita lo que estoy invitando más es también a documentar la situación. Bien. Para que podamos también tener estudios, tener datos y realmente ver si funcionó. Quisiera decir, porque aquí ya no es un
análisis si eso no es conveniente el establecimiento de un régimen. Estamos en un problema y ahora, tenemos que resolverlo. Sumémosle a esto cómo administrar esta crisis. El régimen de excepción, como su nombre indica, es excepcional. Sí, ahora, ¿estará preparado el órgano judicial para depurar esta cantidad de, órgano judicial, fiscalía, centros penitenciarios, la PGR? ¿Cómo ven ustedes que institucionalmente puedan estar a la altura? De hecho, ya hay una sobrecarga ya en todas estas instituciones, tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía ya hay una sobrecarga, igual en los juzgados. De hecho, te voy a hablar por Santa Ana. Santa Ana habían 2 juzgados especializados, hoy hay 4. Los juzgados de paz no estaban recibiendo los casos estos, ahora están los juzgados de paz también. Y están recibiendo paquetes entre 30 a 35 personas. Un solo requerimiento con 35 individuos. Ajá. Entonces, en eso, el llamado que haría yo es que de esos 35, posiblemente uno, como el margen de error que habló el presidente, posiblemente uno sea inocente. Primero empiecen por revisarles el cuerpo, si no tienen los tatuajes, ¿verdad? Y segundo, si el familiar se acerca con todos los arraigos laborales, domiciliares y todo, escuchen, la policía, escuchen a esa persona que llega con esa documentación para no llevarse inocentes a la cárcel, porque el margen de error existe, pero aunque sea uno, hay que cuidarlo de que no llegue a pasar a estar con esa gente que son hartos criminales, pues. Sí, entonces, no, y además, pues sí, hemos tenido lamentables casos, ¿verdad? De ya muertos. Solo termino. Otra cosa, se están recibiendo hasta 4 requerimientos con paquetes de 30 a 35 personas. Esa es la carga que más o menos un juzgado está teniendo diario. Estamos hablando de más de 100 personas. Son 4 o 120. Exacto. 120, por un 130. juzgado, por decirlo así. Ahora, se ha visto en las calles, te lo digo porque yo camino mucho, yo viajo incluso en bus, se ha visto en las calles aquella tranquilidad, aquella seguridad. Yo vivo en el Congo, pero viajo a Santa Ana cada rato, hasta 3 veces al día a veces. ¿Cómo palpa porque aquí se ve una gran tranquilidad? En la otra parte de la moneda, la parte de la legalidad que nadie discute, que se tiene la legalidad, veamos la parte de la legitimidad. Por una parte, la población ha aceptado en un alto porcentaje. Sí, pero la hay medida. mucha población también sufriendo un tema como de miedo. Yo hablaba con unas comunidades que fui al oriente esta semana. Gente civil, digamos, por denominarlas así, y dicen que no están saliendo de sus casas por miedo, ¿verdad? Porque ¿a los pandilleros? No, a la policía y a los soldados, sobre todo a los soldados, no tanto a la policía, ¿verdad? Entonces, porque dice, imagínense que yo voy pasando y me llevan y no tenía mi carta de trabajo o algo, yo tengo mucho miedo, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, la gente ha aceptado, pero el margen de error. El margen de error. Pues es un gran problema que hay que platicarlo, ponerle ojo y no. Quiero dejarla planteada, no es una medicina amarga que el país debía pasar para llegar a donde estamos. Qué triste que haya llegado a pasar. Porque eso se pudo evitar desde el 94 cuando empezaban a venir que la mirada loca, que todo eso. No se hizo. Ya solo el pasado llegó otro gobierno, no se hizo y exacto. Finalmente quisiera hacer la pregunta, no solo el tema de las cárceles, quedémonos con el órgano jurisdiccional y quedémonos con la Procuraduría y la Fiscalía. Pero quisiera preguntarle, las dos son abogadas, ¿cómo han visto ustedes el rol de la Procuraduría General de Derechos Humanos? Hemos dicho la PDH, que es, dijéramos, la que debería de velar porque, dijéramos, el tema de los derechos humanos está, pero nosotros lo tratamos de imitar, no pudimos lograrlo. Me imagino que los compromisos han de haber sido muy altos, pero ¿cómo ven ustedes el hecho de que el hombre que está llamado a garantizar, a velar, porque esto no aparezca en todo esto? Ese es el mayor mensaje, ¿verdad? Que alguien no aparezca y que guarde silencio. Yo creo que no hay mucho que decir porque es el llamado por la Constitución a hacerlo de manera oficial y pública, es decir, como algo que le compete por ley, no por bondad o porque es una ONG que lo haga. Las organizaciones tienen un gran valor, pero ellos tienen peso constitucional. Entonces, para mí el mensaje es claro, ¿verdad? No veo, no oigo y no hablo. Pero es que el problema de la PDH es que no se ha visto trabajando mucho antes de lo del régimen de excepción. O sea, yo se lo he dicho muchas veces en programas, yo le he dicho que es el procurador dormido, ¿verdad? Porque nunca, yo no lo veo despertar.
De hecho, en lo que es el régimen, creo que solo lo vi 1 o 2 veces en los medios y ya no se volvió a ver. Entonces, los datos que tal vez se tienen de algunas denuncias de derechos humanos son datos porque tal vez las organizaciones de derechos humanos lo están tal vez cabildeando, qué sé yo, ¿verdad? Pero realmente como PDDH, eso hasta una falta de respeto para la población, porque de pronto si ese margen de error necesita de esa PDDH, y si la PDDH no toma cartas en el asunto, entonces ese margen de error se queda abandonado. O sea, sabemos de que de toda acción siempre hay efectos colaterales, pero también la PDDH tiene que estar allí activa para que esos efectos colaterales no se den. Entonces, yo le haría el llamado a Apolonio, yo lo conozco, fuimos compañeros en varios diplomados ahí en Santa Ana. Yo le daría el llamado a que no lo haga por él, o sea, hágalo por la gente, pues, porque de pronto lo pueden estar necesitando. Hubieron casos que vimos en las redes sociales donde la gente salió, pero porque la población en las redes sociales estuvieron presionando, pero el procurador totalmente dormido. El rol de la PGR ha sido un rol bastante bueno. Yo he estado viendo de cerca el comportamiento, más que todo en Santa Ana, que es donde yo puedo hablar, y ellos llegan incluso a las 6 de la mañana, los procuradores, a trabajar para darle... ¿Con cuántos defensores contará la Procuraduría General de la República? Entiendo que eran 200 defensores públicos. Lamentablemente son bien poquitos, yo creo que son como los 200, igual la Fiscalía. Cada fiscal en tiempos normales, es de reconocerle la labor también a fiscales y procuradores. Porque cada fiscal, Julio, bueno, nosotros que andamos en esto, ¿verdad? Sabemos que cada fiscal normalmente tenía sus 10, 15 procesos, 10 audiencias en el día. 10 audiencias en el día. Ahora se les ha incrementado el trabajo y no murmuran, no se quejan, ahí andan trabajando. Igual para nuestra Policía Nacional Civil y también los Ahora, ese es el otro punto que quiero abordar. La policía y la Fuerza Armada pueden también agotarse, es decir, han estado en el régimen de disponibilidad. Es que hay un desgaste y que lo sufren como seres humanos, y de ahí por eso vemos consecuencias, ¿verdad? Como suicidios, como asesinatos entre parejas, entre parejas, ¿verdad? Porque es policía o entre mismos policías a veces. Entonces, porque además bienestar policial es de las unidades dentro de la policía que tienen menos recursos. Siempre se le ha visto que son los que tendrían que estar velando por la salud mental de los policías. Es que el país... Y eso, y estamos hablando de la policía, que es una institución mucho más avanzada que la Fuerza Armada. Pero es que el país en el tema de salud mental no tiene apoyo, Julio. Pero no solo aquí. O sea, en todo el país. Entonces sí se debería enfatizar en que debe de mejorarse quizás. Alguien dice... ¿Será sostenible tanto detenido en el tiempo para el Estado como tal? Económicamente pienso que no. Hacíamos un ejercicio. Si cada reo puede conseguir, cada imputado puede consumir $1 al día, dijéramos como comida, 30 centavos por tiempo, en 20 son $20,000 diarios. Si usted lo multiplica por 30 son $600,000 que el Estado va a requerir más del presupuesto solo para alimentación. Porque y eso solamente en estos señores que vienen de las estructuras criminales de esta naturaleza. ¿Pero qué pasa con los que ya están? Y los otros, con los que ya, los 17,000 que ya estaban, más los son 33,000 reos los que tenían el sistema. Exacto. Más los delitos que siguen sucediendo. O sea, yo insisto, ¿verdad? O sea, la criminalidad no solamente es esto, sino que hay más. Entonces hay también un flujo en el sistema. Para cerrar el tema del régimen, al final, pues hay una legitimidad por parte de la población, reconoce el tema y ojalá, veremos si el 28 de mayo prorroga nuevamente el estado de excepción. De seguir el ritmo, vamos a llegar con 40,000. Al segundo mes. Al segundo mes, si tomáramos, dijéramos, como parámetro. Ahorita parece que ya sobrepasan los 20,000 en 33 días, ¿verdad? Cuando regresemos, vamos allá a ir individualizando, acercando un poquito más el tema. No nos cambie, ya volvemos. ¿De qué sindicato? Para Rolando Castro, los que marchan el Día del Trabajo lo hacen con una sola convicción. Desde ya, como gobierno de la República,
condenamos enérgicamente y le llamamos por su nombre. Que cualquier marcha, salga esta, de Salvador del Mundo, del INDES, de Reloj de Flores, de donde quiera, de todos los puntos de partida, serán grupos que van a marchar a favor de la defensa de las pandillas en El Salvador. Y señaló con nombre y apellido a 3 políticos reconocidos del FMLN de estar promoviendo estas acciones. Lorena Peña, convocando para el 1 de mayo, donde dice el 1 marchamos con su hashtag, del bloque de resistencia y rebeldía, que está convocando para el 1 de mayo. Ese es uno. El otro, si nos ayudan por favor, está Norma Guevara. En la conferencia de prensa incluso mostró un video en donde Medardo González, exsecretario general del FMLN, invita a los familiares de los detenidos a participar en las marchas del 1 de mayo. Nosotros hacemos un llamado a los familiares, a los amigos, etcétera, etcétera, de todas estas personas que están padeciendo ya cárcel, están padeciendo estas situaciones ingratas en estas cárceles en nuestro país, que se manifiesten este 1 de mayo. El gobierno de la República sigue firme en su combate frontal contra los delincuentes hasta llevarlos a las cárceles. Y estos delincuentes serán capturados en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Y si incluso se quieren esconder en otro tipo de acciones, también serán descubiertos y serán capturados en su momento los delincuentes. El 1 de mayo el oficialismo tiene preparado un evento en donde, según Castro, habrían anuncios importantes. Los verdaderos dirigentes sindicales de este país estarán en un evento planteando al gobierno las necesidades que tiene como clase trabajadora, y el gobierno de la República lleva unos buenos anuncios que la clase trabajadora está esperando para el 1 de mayo. Eso es una cosa, ahí están los dirigentes sindicales. A esta concentración que anunció el ministro de Trabajo también se prevé que el presidente Nayib Bukele se haga presente. Ok, quisiera preguntarles ya en otra parte del programa, ¿cómo han visto ustedes las declaraciones del ministro de Trabajo, que incluso amenazó con decir que el 1 de mayo, si alguien marchaba era en apoyo a las pandillas y advierte capturas? ¿Cómo lo ven ustedes? No necesariamente de alguien que marche, de hecho, o sea, el 1 de mayo es una costumbre, ¿verdad? Sí, y la costumbre es ley y es una fuente del derecho, ¿verdad? Bueno, yo soy una de las que casi siempre voy a marchar. En esta ocasión decidí no hacerlo porque no quiero que se me contamine con que van a marchar señoras, madres de pandilleros o defensoras de pandilleros. Pero, o sea, ¿no vas a marchar? No voy a marchar. Porque no quieren que te no quiero que me vayan a asociar con esos grupos, ¿verdad? Porque nada que ver. Yo estoy a favor del régimen de excepción y estoy a favor del trabajador. ¿Cómo ves tú esas declaraciones del ministro? Preocupante, sobre todo porque no tenemos una base legal como tal donde haya una limitación a la libre circulación o a la libertad de expresión para la población. Bueno, está suspendido el derecho de reunión. La libertad de asociación. Sí, pero digamos como manifestación. También yo creo que tenemos que hablar que el 1 de mayo se ha desvirtuado por muchísimos años, porque ese era un día para la clase trabajadora. Es un día para pedir por la clase trabajadora, por derechos laborales, y de repente ha sido un arroz con mango ya, ¿verdad? Es un día de reivindicación laboral. Entonces, yo considero que sí, bueno, el ministro habló hoy por la mañana, vamos a ver, todavía mañana falta un poquito. Habría que ver si tienen algún dato, ¿verdad?, de algo, porque si es para proteger a la población, yo creo que es lo ideal, ¿verdad? ¿Tú crees que no debería celebrarse el Día Internacional? No, de hecho a mí, así como están las cosas, a mí yo creo que ¿por prudencia? Me daría miedo, prudencia. Y también, miren, yo creo que también hay que dar saltos de no hacer lo mismo, o sea, y eso en diferentes fechas. Hay tantas maneras de manifestarse, tantas maneras de hacer, o sea, creo que podemos ir cambiando no también un poco. Sí. Yo estaba valorando eso de que debemos de ir cambiando las formas de manifestarnos, lo estaba valorando desde el 8 de marzo, porque yo me manifesté bastante en programas de televisión, en las redes sociales. Ya no tuve que ir a exponerme a que me tiraran piedras y a que me escupieran, como en otras ocasiones me pasó, que en la lucha de las mujeres, con la ley antiterrorismo, yo fui a
a pronunciarme a medio, ahí en la Juan Pablo, y me acuerdo que me cayó una piedra aquí, me cayó una escupida por acá, o sea, te expones. Sí. Entonces, hay muchas maneras de manifestarte, no necesariamente tiene que ser la lucha de calle. A mí me gusta mucho la lucha de calle, a mí me gusta desde muy joven, apoyo a las compañeras, a los compañeros. Sin embargo, siempre, por lo menos en las reuniones, siempre invitamos, ¿verdad?, nuevas maneras de hacerlo, porque hay. Pero ¿crees que el país está preparado para esas nuevas formas? Porque nosotros hemos, decía, una persona que ya goza de la paz celestial, pero fue un gran periodista, Lafit Fernández, decía que este pueblo ha sido educado para pelear, no para dialogar. Sí, Lafit cerraba con esto y decía, es que como sociedad, bueno, aquí han matado por un estacionamiento en una gasolinera, o sea, somos una sociedad, dijéramos, muy compulsiva. Entonces, ¿creen ustedes que hay una forma diferente de poder deberíamos de ir trabajando, quizás, o construyendo una forma más madura de hacer nuestras luchas, porque, por ejemplo, en las marchas, ¿qué es lo que sucede? Luego se meten grupos de choque y manchan la marcha. Tal vez la gente que iba haciéndolo en paz, eso también. Exacto, viene y se meten grupos y empiezan a manchar, a tirar piedras, a hacer cosas de vandalismo, ¿verdad? Sí, ahí nosotros, yo creo que eso hay que idear. Hay que hacerlo, por supuesto, es válido las personas que lo quieran hacer, ¿verdad? Cada vez que yo venía a hacer mis marchas, mis amistades siempre me estaban llamando a cada rato por miedo a que fuera a regresar golpeada o presa, me decían. ¿Qué pasaría si la gente decide ir a marchar y son capturadas? Ajá. Es un derecho, pero para que proceda una captura tiene que haber un delito, ¿verdad? Sí. Entonces, si alguien, porque pasa, o sea, ya hemos visto casos donde los han apresado porque tal vez tiraron piedras o qué sé yo, pero... O sea, el simple hecho de marchar a juicio tuyo no constituye, a pesar de que estás dentro de un régimen de excepción. Es un derecho, es que no está, de hecho el mismo régimen de excepción no lo está planteando allí. En ningún artículo hay limitación a la libertad. O sea, de ambulatoria. Ni de expresión. Bueno, pero es que esto no es en realidad una marcha de circulación, es una asociación de personas que van a hacer un pronunciamiento. Si lo vemos desde ese punto de vista, sí. Porque el derecho a la libertad de asociación sí está restringido. Que es el 7, me parece, ¿verdad? Sí está restringido. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Yo lo que llamo es que si realmente vale la pena exponerse, estamos en un momento delicado. El régimen de excepción obviamente es un momento delicado. Uno tiene que tomar sus precauciones. Yo, por ejemplo, en la noche no salgo, ¿verdad? En la noche es raro que yo salga, tiene que ser algo que verdaderamente, ¿verdad? Mis hijos no los dejo salir, a menos que sea algo necesario, ¿verdad? Bien, tengo que ir a un corte comercial para ya llegar a las conclusiones. No nos cambie, ya volvemos. El Salvador se encuentra ahorita en un estado de excepción. Uno de los grandes problemas que representa todo estado de excepción es precisamente el derecho de asociación. Y en este sentido, más allá de que los trabajadores tengan, digamos, el derecho de manifestarse el 1 de mayo, porque es el Día de los Trabajadores, también hay cómo vas a poder regular que en la marcha no se infiltren personas, por ejemplo, que quieran protestar contra el gobierno por las detenciones que se están llevando a cabo dentro del marco del estado de excepción. Me estoy refiriendo a familiares de presos que están siendo catalogados como terroristas y que, digamos, no tienen derecho, precisamente incluso por las reformas penales, a tener una plataforma mediática para expresarse porque precisamente son delincuentes. Entonces, en ese sentido, creo que lo más prudente para el gobierno es, para evitar, digamos, confrontaciones innecesarias y actos de violencia innecesarios, pedirle a la clase trabajadora que no marche ese día. Bueno, para empezar, es un irrespeto para la clase trabajadora que no es de ahora. A lo largo de la historia
ha marchado justamente en la fecha del 1 de mayo para la exigencia de sus derechos, para la reivindicación de sus derechos, que es por los que él, como titular del Ministerio de Trabajo, debería estar permanentemente ejerciendo sus funciones, y es lo que no vemos que realiza. Es irresponsable dar este tipo de declaraciones, sobre todo en un contexto donde se está tratando de criminalizar una expresión que es en legítimo derecho de la población, que está incluso garantizada desde la misma Constitución, el poder salir a las calles y manifestarse. Y en un contexto donde los despidos continúan en el sector público, también en el sector privado hay datos donde se ve que han disminuido la cantidad de empleos formales según las cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde hay una realidad que golpea la economía familiar, donde el mismo tema de la violación permanente de derechos humanos por parte de las autoridades del gobierno de turno es el pan del día a día. Es irresponsable tratar de deslegitimar o quitar justamente el mérito histórico que tiene una fecha como el 1 de mayo para la clase trabajadora, vinculándole a temas que nada tienen que ver respecto a las pandillas o a los grupos criminales. 1 de mayo que marchen los mareros si quieren. Ellos sí tienen por qué salir a protestar, porque se les ha coartado. Ellos ya no pueden extorsionar libremente, ya no pueden delinquir libremente, ya no pueden matar libremente como hacían antes. Ellos son los que están enojados en este momento, que salgan a marchar. Los buenos salvadoreños, lo que tenemos es para celebrar desde nuestras casas, en redes sociales, de que ahora hay una bancada CIAN en esta asamblea que está haciendo lo justo, lo legal y lo correcto. Pero que los mareros salgan a marchar, que ellos salgan, que sus familias que vivían de las extorsiones, del crimen organizado, que salgan a marchar, que ya se les acabaron esos ingresos. Nosotros no tenemos ningún problema. Acordémonos que lo que se conmemora es aquella lucha que tuvo sangre, se perdieron vidas para que los trabajadores pudieran tener el derecho laboral de 8 horas. Hoy lo vemos con naturalidad. Entonces yo creo que desvirtuar la naturaleza original, y creo que es parte de la retórica y la dinámica de este actual gobierno, se ha desvirtuado los acuerdos de paz, no se reconoce eso. Entonces hoy tenemos un anuncio de esto que espero que el ministro reflexione en que realmente están descalificando una naturaleza laboral muy importante. ¿Usted cree que las personas que han sido despedidas injustificadamente en diferentes cargos laborales no tienen derecho a marchar este 1 de mayo? Creo que sí, y aquí quiero apuntar también, lamentablemente, las marchas del 1 de mayo, si lo vemos en la historia de El Salvador y América Latina, se ocupan con intereses políticos partidarios, lo cual tampoco está bien. No estoy de acuerdo que se utilice un derecho laboral, y claro, un 1 de mayo es una buena oportunidad para expresar las injusticias, irregularidades, la falta también de empleo. Yo quiero apoyar a esto porque el desempleo es muy grande en el país. Antes de irnos al corte comercial, pues con las dos colegas habíamos, dijéramos, tratado de evaluar la primera parte del régimen, la segunda la sostenibilidad. Y en esta última parte, que tenemos 12 minutos, quisiera preguntarles a las dos, ambas son abogadas, conocen muy bien el proceso de formación de ley. El domingo 1 de mayo, esta actual Asamblea Legislativa cumple un año de gestión. ¿Cómo evalúan ustedes, dijéramos, las acciones de los diputados? Sí, es delicado, ¿verdad? Porque para mí siempre ha sido importante los pesos y los contrapesos, y aunque le caiga mal a mucha gente, lo digo, ¿verdad? Siempre han sido bien importantes. ¿No hay ahora pesos y contrapesos? El problema es de que cuando todo es mayoría, entonces todo se gira así. Pero lo que yo quiero es que no se pierda el punto de vista, y se lo digo a los diputados, sobre todo a los de Nuevas Ideas, es que ustedes todavía tienen iniciativa de ley, ¿verdad? Porque hay tantos temas en el país, Julio, de los que podemos introducir iniciativas, qué sé yo, propuestas de reforma, propuestas de leyes, etcétera, recomendables. Hay tantas cosas que se pueden hacer, pero yo no veo una bancada que lo haga. O sea, está bien, a mí me parecen muchas cosas buenas que ha hecho el presidente de las iniciativas de ley, ¿verdad? Por ejemplo, el régimen de excepción. Hay muchas cosas que a mí me parecen, pero eso no debe de quitarle a los diputados el interés de poder ellos también hacer sus iniciativas de ley. Porque, por ejemplo, Gana, nosotros hemos visto
que apoya al presidente, pero también él está haciendo sus iniciativas, está haciendo sus propuestas. La más reciente ha sido lo del impuesto a los cigarros y al alcohol. La más reciente, que fue creo que antier, la de lunes, que fue para quitarle el impuesto a los fertilizantes, que es un problema con el que están ahorita luchando los agricultores. Entonces, el punto es de que no les has visto, dijéramos, no les he visto mayor proactividad en el sentido de producir leyes, propuestas, reformas. No les he visto esa. Fátima, ¿cómo evalúas tú a un año? Porque dicen, no les he visto esa proactividad. Mi opinión es la siguiente. Si aprobar todo lo que viene de CAPRES es hacer el trabajo, lo han hecho bien. Pero si tener iniciativas de ley para representar a diferentes sectores de la población, lo han hecho muy mal. Pero ¿cuál es la diferencia con las otras asambleas legislativas? Que las otras la mayoría, algunas. El número, la mayoría legislativa, porque ahora la llave la tiene la bancada. Lógico, pero en la asamblea funciona la aritmética. Sí, pero también se movían otros temas, o sea, como decía Betty, ¿verdad? O sea, sí estamos hablando de temas de interés de Casa Presidencial, pero también habían otros. Sí, teníamos un movimiento. Bueno, yo trabajé cuando se presentó la ley de trata de personas, cuando presentamos la ley también de atención a desplazamiento forzado, o sea, como otros temas, ¿verdad? En agenda, y de ahí no vemos Por ejemplo, en el tema de la mujer, que es a mí donde a mí me interesaría que la Comisión de la Mujer actual trabajara bastante en el tema de la cuota alimenticia. Yo soy de la idea que la cuota alimenticia al padre irresponsable, si no se le sanciona con cárcel, no los fines de semana, porque eso ya está, sino que si no se le sanciona con cárcel de siempre, yo creo de que darían más rápido la cuota alimenticia, porque habría una presión más grande. Entonces, poniéndolo como por ejemplo, ¿verdad? Dentro del proceso de formación de ley, ambos son abogadas, saben ustedes que uno de los requisitos constitucionales es la discusión. Correcto, el debate. Y eso se da en las comisiones respectivas. ¿Cómo han visto ustedes esta figura de dispensa de trámite? Yo creo que hay un abuso de las dispensas de trámite y también cero discusión de las iniciativas, que es un punto importante porque aunque se discutan en el Pleno. Pero en el Pleno no se discuten. En el Pleno solamente se llega a dar algunas valoraciones que las bancadas tienen para aprobarlo o desaprobarlo, pero no la discusión que se tiene en las comisiones, ¿verdad? Y lo que pasa en tema de discusión, más ahora en nuestro país, que ya se transmiten las comisiones y demás, es que muchas veces la población puede entender qué está pasando en la Asamblea, porque la plenaria es para aprobar. O sea, como hemos visto en este año, que son muy buenos para aprobar, lo que le llega, entonces no hay esa discusión. Entonces sí es bastante preocupante porque la ley de expropiación o la ley esa que fue como en 15 minutos y pasó a pleno y fue una cosa... No hay discusión ni debate legislativo. Eso hace falta. Pero también yo siento que la producción de leyes solo son las que manda el presidente, y lo cual me parece muy bien, pero también debe de haber producción de leyes. Y es que no necesitan que estén todos los diputados. O sea, un diputado tiene iniciativa de ley, un diputado lo puede hacer. Tenemos el caso de Gana, que les decía, que ha hecho creo que 11 piezas. Creo que 11 piezas de correspondencia, incluso lo de la pena de muerte, ahí está, y no se le ha apoyado también. Ustedes, ¿cómo evalúan el rol de la oposición? Si es que eso quería decir yo, perdón, porque dice, ¿verdad? Como presentar iniciativas, iniciativas, ha sido bastante... yo he visto dos. Casi nulo, o sea, Claudia Ortiz he visto la bancada del frente hay dos... el de Claudia Ortiz fue relacionado con lo de la cuota alimenticia, me parece. Miren, en nuestro tiempo, yo no recuerdo ahorita. No he visto yo que presente Bright, no sé cómo se dice, no he visto que presente. El del FMLN sí parece que presentó una de los... Concretamente, ¿hay o no hay oposición en la Asamblea? No existe, y la media que existe es torpe. Lo que pasa es que están bien atados de manos están atados de manos porque... Cuando yo hablo del rol de la oposición no me refiero a que numéricamente puedan incidir en la votación, porque sabemos que no es eso. Pero, por ejemplo, mantener una posición, dar conferencias de prensa de lo que ha pasado, informar de las piezas que van ingresando. La payasada legislativa continúa, porque yo he visto unos diputados ahí atacándose sus defectos físicos.
He visto a un René Portillo Cuadra atacando al otro por sus defectos físicos. O sea, ¿a qué niveles tan bajeros? Perdón la expresión, Julio. ¿A qué niveles tan bajeros hemos llegado? De verdad. Mire, o sea, ni me acordé de Arena ahorita que o sea, ¿a qué nivel estamos? Y así estamos, así como está la oposición política en el pleno legislativo o en el seno legislativo, también está la oposición política afuera. Es un asco lo que proponen, lo que dicen. Ya no hay una seriedad, o sea, porque yo digo, lo bueno se aplaude y lo malo se señala, ¿verdad? Y si voy a señalar algo, hay que llegar con la solución. Aquí se habla mucho de que es que no se construye una política criminal para el tema de las pandillas. Pero ustedes trabajaron en ella, no han hecho nada. Yo me pondría a hacer la plana y llevarla hecha y decirle, mire, por lo menos léala, ¿verdad? Pero estos ni hacen ni dejan hacer, ¿verdad? Y lo otro son esas caritas que hay, ¿verdad? Que tenemos que, esas caritas selfies. Ya no confiamos en esas caritas. Bien, hemos llegado a la conclusión de nuestro programa. Ha sido muy interesante, ambas abogadas. Hemos cumplido con la misión que nos hemos impuesto en este programa, exponer los hechos desde el punto de vista de nuestros invitados, y serán ustedes en la intimidad de sus hogares quienes saquen sus propias conclusiones. Espero que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga, cuídense y nos vemos el próximo lunes en otro programa más de Pulso Ciudadano. Iniciamos la evaluación del periodo legislativo.